Hola, esta es la presentación sobre el tema de primer peronismo para el sitio de aulas web de Historia Social de América Latina y Argentina. Se corresponde al práctico número 8, que tiene al texto de Daniel James como lectura obligatoria. Para enmarcar el origen de este primer peronismo, vamos antes a dar cuenta de algunos procesos que se dieron con anterioridad y que el propio James también menciona en su capítulo. En primer lugar, habíamos visto en contenidos anteriores el proceso de democratización de la política en América Latina, procesos a veces más profundos, a veces más limitados, que en general se dieron a partir de la crisis del 30. En el caso argentino eso fue diferente. El proceso había sido anterior, a partir de lo que conocemos como la ley Sáenz Peña y el ascenso del radicalismo con la figura de Hipólito Yrigoyen a la cabeza. Y para 1930 ese proceso ya se había iniciado, por lo cual el golpe del 30 lo que hace es dar un giro en sentido contrario. El golpe de Estado de 1930 termina conformando un sistema político similar al del orden conservador, es decir, un orden político oligárquico, con elecciones amañadas, con un fraude más complicado que el del orden conservador, porque estamos hablando de una población, al menos una población masculina, que ya se había acostumbrado a votar y que había generado una tradición relativamente larga de elecciones razonablemente limpias y periódicas. Por eso, este nuevo fraude, esta nueva reorganización del sistema político en clave conservadora, tiene características distintas, es un fraude más elaborado, más parecido a lo que actualmente catalogamos como fraude en términos de situaciones como la requisa de documentos, el voto en cadena, el clientelismo político, la violencia política, que sin necesidad de derogar, al menos en su totalidad, la reforma de la ley Sáenz Peña, cumplió con el objetivo principal que tenían los conservadores, que era que el radicalismo, especialmente el radicalismo irigoyenista, no volviera al poder. Así se inicia lo que se conoce habitualmente como la década infame, un proceso que además de estas características políticas que recién enumeramos, generó una serie de modificaciones económicas para adaptarse a la crisis del modelo agroexportador que se inició con la crisis del 30. Así es como aparecieron, como también vimos con anterioridad, una mayor participación del Estado y una serie de normativas e instituciones gubernamentales dedicadas a intentar que los precios de las materias primas argentinas no cayeran demasiado. Junto con eso se dio otro proceso del que también hemos hablado, que es mucho más espontáneo, digamos, que al principio no tuvo un respaldo particularmente fuerte por parte del Estado, y fue la industrialización por sustitución de importaciones. La aparición de una industria liviana que tuvo como objetivo comenzar a producir en el país aquello que hasta hacía un tiempo se venía importando y que, habida cuenta la crisis mundial que atravesaba el capitalismo, no seguía llegando esos productos a la Argentina. Ese proceso generó un cambio social muy importante
en términos del crecimiento de la clase obrera argentina, sustancial para entender el fenómeno peronista en su totalidad. Más adelante aparece otro proceso internacional de fundamental importancia, que es la Segunda Guerra Mundial. En ese marco se da una suerte de ahorro compulsivo para países como el nuestro, ya que mientras que las exportaciones de materias primas descendieron, pero no desaparecieron totalmente, la importación de productos manufacturados se redujo casi a cero. Por eso mismo, las divisas que ingresaban al país a cambio de las materias primas que exportaba Argentina, no se iban rápidamente, como solía suceder, pagando productos manufacturados, sino que quedaban en el país, al menos nominalmente. En ese marco es que se dio el golpe de Estado de 1943, que es fundamental para comprender el ascenso político de Juan Domingo Perón. Para 1943, el modelo conservador, luego de un breve intento de vuelta a la democratización por parte del presidente Ortiz, vuelve a sus andanzas fraudulentas, lo que genera un hartazgo que se expresa, entre otras cosas, por el levantamiento de las Fuerzas Armadas y el derrocamiento del gobierno, que era un gobierno constitucional, aunque fraudulento e ilegítimo en sus orígenes. Fue en el marco de este gobierno en el cual Perón va a hacer su aparición a la vida pública y va a ir conformando una idiosincrasia particular a la hora de tratar los temas sociales y de la clase trabajadora. Uno de los objetivos fundamentales del texto de Daniel James, que tenemos como bibliografía obligatoria, es precisamente dar cuenta de esa relación, de la forma en la cual se tejió esa relación particular entre Perón, entre el peronismo y la clase trabajadora argentina. Daniel James comienza por relativizar algunas explicaciones habituales. Primero, aquellas que se iniciaron junto con el mismo peronismo y que, descreídas de que la clase obrera pudiese tomar como líder a alguien como Perón, afirmaban que o caracterizaba, mejor dicho, a la clase obrera argentina como una clase obrera inmadura, que era resultado de una migración reciente y en la cual se encontraban individuos que todavía mantenían las características de población rural y que por eso a la hora de buscar un liderazgo político buscaban algo más parecido a un caudillo del campo que a un dirigente de la clase obrera. James niega esa posibilidad, argumentando, como argumentaron otros trabajos anteriores, que, y como también vimos en contenidos previos, que la tradición organizacional de la clase obrera distaba de hacía varias décadas anteriores. Digamos, no se puede hablar de una clase obrera sin experiencia organizacional, sin una ideología propia, y mucho menos presentarla como una suerte de clase disponible, ingenua, que iba a seguir al primer dirigente que se apareciera.
Otra explicación que James relativiza, aunque le da cierto grado de verosimilitud, es aquella que relaciona el seguimiento de la clase obrera argentina al liderazgo de Perón con las mejoras concretas de la economía de esta clase. Esta idea utilitarista, dice James, puede tener algo de cierto, pero no termina de explicar la fortaleza de la alianza que se tejió entre Perón y el proletariado argentino y que podríamos decir que en algún sentido pervive hasta nuestros días. Lo que hay que explicar para James es la atracción política del peronismo. ¿Cuál fue la atracción que el peronismo generó en los trabajadores? Y ahí dice que es imprescindible ir más allá de lo material. Hay una modificación sustancial o una diferencia sustancial entre Perón y los viejos políticos de la década infame, incluso de aquellos que fueron opositores durante la década infame. Perón, dice James, toma mucho de la retórica irigoyenista en términos de reivindicar la democratización de los derechos políticos, pero a eso le suma una nueva concepción de ciudadanía. Esto que podemos caracterizar como el lugar que trabajadores y trabajadoras ocuparon como ciudadanos en la retórica peronista. Aquí aparece una cuestión que va más allá de lo político, una ciudadanía social. Esta idea, que va a estar muy en boga en la segunda posguerra a nivel mundial, que a veces se conoce como el ascenso de los estados de bienestar, y que incluye la idea de que los estados no deben solamente, no están pensados o no deben estar pensados solamente para asegurar los derechos civiles y políticos de la población, sino que también deben asegurar sus derechos sociales. Estos derechos sociales dan cuenta de una nueva ciudadanía social que va más allá de la acotada ciudadanía pensada por el liberalismo y que incluye la promesa de mejoras de las condiciones de vida y de las condiciones laborales que fue parte del ideario de este primer peronismo y que atrajo tanto a la clase obrera argentina. En el programa, el texto de James, la lectura obligatoria para prácticos, se complementa con textos de teóricos de dos historiadoras argentinas, Carolina Barri y Natalia Milanesio, que nos pueden ayudar a ampliar y ejemplificar algunas de las cuestiones que señala James. Siguiendo con la idea de la atracción política que el peronismo generó en la clase obrera argentina, James habla del carácter concreto y creíble del discurso político de Perón. Lo que dice James es que algunas de las consideraciones que estaban presentes en el ideario del primer peronismo no estaban ausentes en el resto, o no estaban necesariamente ausentes en el resto del espectro político argentino, especialmente en los partidos de izquierda, como el Partido Socialista o el Partido Comunista, o aquellos que tenían alguna raigambre popular importante, como el Partido Radical. Pero a diferencia de esos movimientos en los cuales muchas veces estas referencias a los derechos sociales se habían mantenido más o menos en letra muerta, en el caso de Perón y el peronismo, las herramientas administrativas del Estado
habían sido puestas al servicio de que estos derechos se convirtieran en realidades. En el texto de Carolina Barry sobre los hogares de tránsito de la Fundación Eva Perón, podemos ver un ejemplo concreto de esas prácticas sociales, de esas políticas sociales. Barry da cuenta de cómo hay en la Fundación Eva Perón una idea de llevar a cabo en hechos concretos los derechos sociales y las reivindicaciones hacia la población trabajadora. Y en algunos casos, como en los de los hogares de tránsito de la Fundación, quienes habían sido objetivo expreso de estas mejoras son las mujeres. Los hogares de tránsito, que fueron originalmente 3 hogares en Capital Federal, estaban pensados precisamente para dar vivienda, abrigo, vestimenta y alimento a las mujeres que por alguna cuestión habían caído en desamparo. Cuestiones que tenían que ver con la pobreza extrema o con las pérdidas familiares o la violencia doméstica, hacía que estos hogares recibieran a las mujeres y a sus hijas, e incluso hijos varones, al menos hasta los 15 años. Barry da cuenta de cómo estos hogares de tránsito habían sido ubicados en viejas casonas de la oligarquía argentina, casonas en las cuales se había mantenido el lujo, e incluso se ponía especial énfasis en que tanto la vestimenta como la comida, como otras adquisiciones, fuesen de una calidad superior. El propio lujo, dice Barry, tenía un lugar de reivindicación en los hogares de la Fundación Eva Perón. Aquí aparece el carácter no solamente concreto de la mejora de la calidad de vida, sino con una especial referencia a la dignidad de las trabajadoras como sujetos de derechos en esta ciudadanía completa que proponía el primer peronismo. Otra de las cuestiones que analiza James es lo que él denomina el impacto herético, el herético impacto social del peronismo. ¿A qué se refiere con esto? James intenta dar cuenta de cómo las novedades políticas, sociales y económicas del peronismo fueron revulsivas del orden de cosas establecidos. Es decir, no solamente hay cambios, sino que son cambios que son percibidos por la sociedad tradicional argentina como cambios que exceden los límites de lo aceptable. Es una herejía, está usando James una metáfora religiosa, en términos de que impugna lo que para la sociedad liberal conservadora de la Argentina era previsible, aceptable y esperable. ¿Por qué dice en la filmina cómo un basurero va a estar a nuestra altura? Porque ese es uno de los títulos es el título de uno de los capítulos del libro de Natalia Milanesio. Esta referencia tiene que ver con lo que sentían las clases acomodadas y sobre todo las clases medias argentinas al ver la creciente dignidad y la mejora en las calidades de vida y laborales de la clase trabajadora argentina. Habíamos mencionado con anterioridad que para varios autores,
por ejemplo para Ezequiel Adamowski, aunque la clase media argentina existía desde antes de la irrupción peronista, es con el peronismo que forja su identidad, una identidad que va a estar en las antípodas de este movimiento. La clase media argentina nace, según Adamowski y otros autores, con una identidad antiperonista. Y esa identidad se forja ante la incomprensión de sucesos como este. Bueno, ¿cómo puede ser que un basurero o alguien que suponíamos iba a estar por siempre en los escalones más bajos de la sociedad termine teniendo derechos similares o incluso superiores a los de la clase media? ¿Cómo puede ser que nos encontremos con esas familias obreras en los mismos lugares de ocio que hasta hacía poco solamente eran lugares de la clase media porteña o de las clases acomodadas de la capital federal? Este impacto herético del primer peronismo también va a incluir a los roles femeninos, al lugar de la mujer. En el caso de los hogares de tránsito, como dijimos, el universo al cual estaban dirigidos era un universo mayoritariamente femenino, pero además las trabajadoras de los hogares también eran mayoritariamente femeninas. Eran mujeres que estaban a cargo de los hogares de tránsito para mujeres. Por eso Barry habla de que es una experiencia por y para mujeres. Pero además mujeres que eran reclutadas con un doble objetivo o con una doble condición que tenía que ver con su profesionalismo. Las mujeres que atendían los hogares de tránsito eran doctoras o administrativas o enfermeras capacitadas, incluso podría decirse que las monjas que atendían también los hogares de tránsito tenían cierta capacitación, al menos en términos de participación en la vida religiosa, pero que debía combinarse con cierto compromiso con la misión de la Fundación Eva Perón y el liderazgo de la propia Evita. Pero además de este caso concreto de los hogares de tránsito, en el texto de Natalia Milanesio vemos la forma en la cual los nuevos consumos, el acceso a nuevos consumos, el acceso al ocio, a nuevas formas de diversión y de utilización del tiempo libre, modificaron las mentalidades de la población en general, especialmente de la población más joven, y también modificaron el lugar de las mujeres. Natalia Milanesio dice que si bien no hay una ruptura completa con la tradición en términos de seguir pensando a la mujer como la encargada del trabajo doméstico, de la crianza de las niñas y niños, de la atención a los integrantes más ancianos de la familia, y tampoco hay una ruptura con la idea del casamiento y la conformación de una familia tradicional. Es cierto también que en las mujeres, especialmente en las mujeres jóvenes, la posibilidad de trabajar, de ganarse un sustento, pero además de poder elegir diversas formas en las cuales gastar ese salario que se ganaba cada mes, modifica la visión no solamente que las mujeres más jóvenes van a tener en términos de proyectos personales y a futuro, sino que también
empiezan a ser vistas con poca simpatía por los sectores más conservadores de la sociedad. La mujer soltera, trabajadora, empieza a ser vista como una amenaza para las formas tradicionales de vida de la sociedad argentina patriarcal y conservadora. Hablamos de nuevos y viejos roles porque se da esta combinación, digamos. Hay modificaciones en las pautas de conducta, en las pautas de consumo, en la imaginación de los futuros en términos de realización personal, pero no hay un abandono completo de algunas de las pautas tradicionales en cuanto a lo que se esperaba de las mujeres jóvenes en la Argentina de esos años. Y esto lo podemos relacionar con el último de los puntos que menciona James, los límites de la herejía, como el legado del peronismo en términos de transformación es un legado con cierta ambigüedad. Sin duda potenció la acción política, organizacional, sindical, y dio cuenta de una serie de mejoras en la calidad de vida de las trabajadoras y los trabajadores, pero una vez en el Estado también hubo cierto apego al orden de cosas, digamos, la idea de que esas transgresiones, esas novedades políticas se enmarcaran dentro de un proyecto general de armonía entre Estado, capital y trabajo, y de alguna forma también de armonía de los cambios y continuidades de las sociedades. El peronismo revoluciona la Argentina tradicional y también le pone ciertos límites a esa revolución. No hay que dejar de atender, sin embargo, que incluso esos cambios limitados que proponía el peronismo fueron vistos como excesivos e intolerables por los factores de poder que van a motorizar el golpe de Estado de 1955, que terminó, al menos transitoriamente, con la experiencia de este primer peronismo. El objetivo de esta presentación fue enumerar algunos de los fundamentos principales del texto de James, combinándolo también con otros textos que aparecen en el programa de la materia. También incluimos como material complementario uno de los videos de historia del canal Encuentro. Ahí van a poder observar detalladamente la sucesión de hechos que en el marco del año 1945 iniciaron el camino de Perón hacia la presidencia de la Nación, incluyendo la histórica jornada del 17 de octubre. Espero que haya sido de utilidad y nos mantenemos en contacto.